En este cuarto y breve capítulo repasaremos todas las opciones del menú Dibujar de OneNote. Vamos allá. OneNote nos ofrece unas herramientas para dibujo muy interesantes que nos abren un abanico de posibilidades. Si bien es cierto que algunas de ellas las podremos hacer con el ratón en un ordenador convencional, donde le vamos a sacar más partido sin duda y utilizarlas con más efectividad es en dispositivos con pantallas táctiles, ordenadores, tablets y móviles, que ya vienen con esta característica. Nosotros vamos a trabajar desde un ordenador portátil con pantalla táctil y un lápiz que nos permite mucha comodidad y efectividad a la hora de realizar nuestros trazos, aunque también se podría hacer con el dedo. Por ejemplo, en cualquier página, nosotros o nuestro alumnado sobre sus propias creaciones nos pueden resaltar, pueden subrayar, pueden hacer anotaciones y además todo esto en varios colores, en varios grosores de trazo, de lápiz, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también que la tinta digital, cuando tenemos estas herramientas más precisas, permite incluso detectar hasta nuestra presión sobre la pantalla haciendo líneas más delgadas o más gruesas. Con la herramienta borrador podemos borrar cualquier objeto de estos que acabamos de dibujar y tenemos incluso varios tamaños de borrador para ser más precisos. Hay otra opción de borrado que es seleccionando el objeto dibujado y darle al botón de suprimir. En cuanto pasamos el testigo a nuestro alumnado, pues se abren un sinfín de posibilidades a la hora de realizar tareas y actividades. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, podemos dibujar o pintar sobre cualquier objeto, como este mapa donde nos pide localizar dos ciudades. Podemos trazar líneas de relación entre columnas para relacionar conceptos. Podemos mover elementos, aunque esto no tenga nada que ver con la tinta digital, aprovechamos para señalarlo aquí como otra posibilidad a la hora de establecer tareas donde pedimos a nuestro alumnado que muevan los elementos en un lienzo a un lugar concreto. En esta otra tarea, donde tenemos una imagen impresa, en este caso no es un documento, no es el texto escrito, es como una fotocopia, una imagen, pues podemos sobreescribir, incluyendo, por ejemplo, con objetos de tipo texto encima, las diferentes respuestas. E incluso podemos luego, aquí en todas las palabras que nos dicen que tenemos que utilizar, pues podemos ir marcando, tachando, subrayando las que ya hemos utilizado. Aunque también podemos, si disponemos de lápiz, pues escribir a mano en los huecos e ir rellenando este tipo de ejercicios que tiene también un sinfín de aplicaciones y de utilidades a la hora de encomendar tareas a nuestro alumnado. Podemos pedir que nos escriban a mano o con texto en las partes de una imagen, de un dibujo, de una ilustración, pues para repasar contenidos de cualquier tipo. Podemos escribir, señalar objetos con flechas, con líneas, podemos marcar las opciones correctas con los típicos checkbox o también redondear respuestas que consideremos válidas o inválidas, depende de la cuestión que nosotros realicemos. Podemos incluso tomar apuntes a mano en una reunión, en una ponencia, donde sea, muy cómodo. Pues si llevamos nuestro tablet, si llevamos nuestro portátil, ir haciendo nuestras notas e incluso mediante un vínculo existente entre Outlook y OneNote podemos asociar esas notas a las reuniones hechas con Teams y así tener todo bien ordenado en nuestro cuaderno. Incluso, fijaros que podemos pasar ese texto escrito a mano a texto de ordenador con la opción esta que nos ofrece OneNote.
tenemos primero que seleccionar la porción de imagen que queremos que OneNote interprete y pues si todo tiene más o menos éxito, pues nos reconoce esas imágenes, lo traduce a letras o a caracteres y pues nos lo pasa a texto editable. Lógicamente aquí importa mucho la calidad de nuestra caligrafía, pero suele tener resultados bastante buenos, como veis aquí, en una caligrafía tampoco excesivamente pulcra. Para estas cuestiones son de ayuda también los fondos que podemos poner a nuestras páginas. Podemos poner fondos con renglones o fondos cuadriculados, con una línea de margen y además con diferentes tamaños. Y así pues podemos ayudar a hacer estos ejercicios con el lápiz, con escritura manual. Vamos, por ejemplo, a hacer un ejercicio de matemáticas, a resolver una ecuación lineal y dibujar la recta que la representa. Pues escribimos la ecuación, la resolvemos y sacamos dos puntos que pertenecen a esa ecuación. Y después, usando la herramienta formas o la herramienta regla, pues podemos dibujar objetos o trazar líneas. Esta última opción, la herramienta regla, solo está disponible si Microsoft 365 reconoce que tenemos una pantalla táctil, ya que se maneja con los dedos para mover la regla o girarla. Aprovechando que tenemos aquí una función, una expresión matemática, comentamos la posibilidad que tiene OneNote también de reconocer este tipo de expresiones. Igual que nos permitía reconocer texto dibujado, pues también nos permite reconocer expresiones matemáticas, como por ejemplo esta que acabamos de escribir. Lógicamente primero hay que seleccionarla, igual que hacíamos antes, y luego pues indicar la opción matemáticas. Incluso después, cuando ya nos la reconoce, podemos hacer varias opciones con esta expresión. Podemos resolverla, podemos pasarla a modo texto, podemos mostrar los pasos de la resolución o incluso la gráfica asociada. Esto dependerá mucho de la expresión matemática y nos pondrá o nos ofrecerá unas opciones u otras dependiendo de la misma. Pero es un tema bastante interesante. OneNote dispone también de un editor matemático para crear nuestras propias expresiones con toda la simbología habitual en materias científicas, que es el mismo que podemos usar en otras aplicaciones de Microsoft 365. Lo tenemos también en Word y en otras. Es muy fácil de usar cuando lo cogemos el truco y tiene amplias posibilidades. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que da una idea de cómo se puede utilizar. Aprovechando esta actividad pensada para niños más pequeños, donde podemos hacerles pintar o escribir, pues señalamos una posibilidad muy útil en muchos casos, y que es cuando nosotros tenemos o superponemos tinta digital sobre un objeto imagen o del tipo que sea, si cambiamos el tamaño de ese objeto, de ese contenedor, pues o lo movemos, pues nuestros dibujos o anotaciones pues pierden la referencia, quedan descolocados. Pues bien, en estos casos pues nos conviene colocar ese objeto base, el que va a servir como referencia para nosotros dibujar, pintar encima, lo que sea, pues dando al botón derecho, escoger la opción de integrarlo en el fondo. Y así, pues, aunque lo movamos o lo copiemos o lo cambiemos de tamaño, nuestros dibujos siempre estarán en su sitio. Y también, pues, debemos indicar que podemos aprovechar toda esta funcionalidad de OneNote, pues, a la hora de hacer nuestras explicaciones, bien sea en el aula, con un proyector, o bien sea por videoconferencia, o del tipo que sea, pues usando una página de OneNote como si de una pizarra se tratara, como una pizarra blanca. Con la ventaja además que la página queda con toda la información guardada para que nuestro alumnado lo pueda ver las veces que quiera o nosotros mismos reutilizarla todas las veces que queramos. Esto es una opción también, aunque hay una herramienta de
de whiteboard que permite hacer estas opciones de pizarra blanca utilizando el ordenador, pues aquí tenemos encima la ventaja de que nos queda integrado con el resto de información del bloc de notas que podemos tener compartido con nuestros alumnos.